ti, Isaac, gracias a ustedes, gracias por recibirme aquí, porque además, pues a Isaac lo conocí probablemente 2006. Estamos cumpliendo 20 años. Estaba haciendo memoria, nos conocimos en una de las noches de combate escénico. De cuando vinieron los ingleses en 2006. Exactamente. Que ustedes presentaron algo en el CUT. Es cierto. Es que fue en el foro del CUT. Porque fue al mismo tiempo. Fue el examen. Vinieron dos maestros de una escuela de Londres de actuación. Se llamaban Jonathan y su entonces esposa Cristina. Muy perros, los cuates estos. Y es cierto. Ahí nos conocimos, pero además pues yo estaba con todos los nervios de haber tenido apenas 2 años haciendo combate, apenas conocía el CUT y apenas acababa de conocer a Jonathan y Cristina y hubo una presentación en el foro del CUT. Exacto. Me acuerdo, por ejemplo, que peleaban Marco y Sandra, se echaban una de espadas de juguete y luego había una con esta, ¿cómo se llama esta chava? Sánchez Reza. Daniela. Con Daniela. Que era una teibolera, que era una que cobraban. Algo así. Luego había una que era combate escénico con cacerolas, guioles, ¿no? Era Luis Mora y Mónica, creo que era Mónica. Luis y Mónica. Sí. Que él era argentino, que tenía un acento argentino. Creo que sí. Muy divertido. Cuando había unas peleas muy divertidas, entonces ellos llegaron, y como yo estaba con el nervio de apenas ver quién era quién, pero ustedes presentaron seguro. O sea, nos conocimos en 2006 y nos hemos hecho amigos hasta 2008 a lo mejor. No, nosotros no presentamos esa vez. No. Estábamos en obra negra, en nuestro montaje ya de titulación, por salir del club. Entonces pues no teníamos. Yo estaba ayudando a Pancho en la iluminación. Y por eso estaba ahí metido. Pero los de nuestra generación no presentaron esa vez. Por eso Pues ¿sabes? Ahí nos conocimos. Pero luego ya en la noche de combate, la primera noche de combate. Digamos que fue como la tercera, la tercera, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, porque la primera y la segunda, si no mal recuerdo, fueron nada más en el CUT, en el foro del CUT, y creo que ya a partir de la tercera ya las empezaron a hacer en el... La segunda sí fue en el Juan Ruiz, yo sí me acuerdo. Fue la segunda. Yo estuve participando como actor en la segunda. Que en la primera fue donde metieron al taquero, Israel y Deadman. Sí, no, pues las dos fueron todas en el Juan Ruiz. Más bien la tercera fue la que se fue a la Esperanza Iris. Entonces sí. Bueno, así plática, así en corto y todos los así, gracias por venir. Sí, chido su memorabilia. Bueno, adelantando un poco, Ramón estudió en una escuela que se llama Argos, Casa Azul, que creo que Shadi en algún momento me preguntó sobre esa escuela porque traía alguien que tuve. ¿Quién es Shari? Una de las que iba a hacer examen que está esperando resultados para la UNAM. Es ella. Y ahí en el mismo Argos, ahí conociste a Daniel, ¿no? Daba clases ahí. Sí, cuando yo entré, a lo mejor no sé si lo hemos platicado, pero es que yo empecé tomando talleres en Casa Azul. Y los 3 primeros talleres que tomé fue expresión corporal, laboratorio del actor y combate escénico. Entonces en septiembre del 2004 conocí a Miguel y a Daniel que dieron el curso. Así y luego me clavé, me gustó, y cuando entré a Casa Azul en 2005, un año después, ya... Sí, pero ya conocías a toda la banda. Ya los conocías a ustedes, ya había ido al CUT, ya conocía a Américo, al Matador, o sea, más banda que hace combate y a la fecha nos llevamos. Ahí los conocí. Y también pues por Miguel y por Daniel alguna vez fui al CUT por primera vez, porque además todavía en el lejano 2004, pues el CUT seguía siendo esta especie de escuela insignia de actuación en México. Entonces era el gran referente nacional de la fábrica de los mejores actores del país. Entonces, claro, de repente para un alumno que está, para alguien que está empezando a estudiar actuación, de repente visitar el CUT, pues es como visitar Buckingham, ¿no? Y en ese tiempo era muy interesante, digamos, el medio, porque había mucho intercambio de maestros. Sobre todo muchos maestros del CUT y de la ENAD daban clase en Argos,
O sea, en las 3 escuelas casi que eran los mismos maestros, nada más el sistema era distinto en cada escuela. Y en Argos, pues pagar. También. Que de todas maneras pagar era... A mí me costaba, digo, nomás para que vean lo que han pasado los años, 2,800 pesos costaba el mes en Casa Azul. En el 2004. Y fue subiendo y ahorita está en más de 13. Nomás por si acaso. Por si quieren ir, vayan juntando sus 13,000 mensuales. No, ya es más, ahorita ya están casi en 15. O si no es que en 15, pero Casa Teatro también. Sí. Una escuela que estaba en 7,000 antes de la pandemia y que regresando de la pandemia está en 15 cada 2 años. Cada 2 años. Ramón. Venga. ¿Cómo fue que caíste en esto? Tristemente. Sí. ¿Por qué llegaste a talleres a Casa Azul? ¿O por qué quisiste, antes de las armas, que supongo que lo descubriste adentro, por qué te interesa en la actuación? ¿Por qué caíste? Ok. Por desgracia. es que a ver, está chistoso porque cuando me hacen esta pregunta, pues está la respuesta normal de pues yo hacía esto, pero pues la realidad es otra. Pero como estamos en confianza, lo voy a compartir. Yo luego digo que soy el antiactor, porque nunca supe que quería estudiar esto desde chiquito. Al contrario, así, jamás me imaginé que iba a acabar aquí. A diferencia de, yo hacía mi show de títeres desde que tenía 5 años y mis papás me decían que hacían las invitaciones de la familia, yo nunca hice esas cosas. Yo al contrario dije, no, yo jamás. Luego, cuando ya tuve que decidir, mis papás me apoyaron. A diferencia de casi todos mis amigos, mis papás me dijeron que no, que antes estudiaron una carrera de verdad y ya luego esta. Entonces me apoyaron. Ya iban 2 cosas en contra del común denominador del que estudia actuación. Y tercero, pues yo, si pasa tiempo sin actuar, no me importa, porque he descubierto dando clases que es algo que disfruto más. Entonces, bueno, todo eso es el panorama actual y un poco la síntesis. Pero cómo llegué es muy fácil. Cuando acabé la prepa me fui a estudiar biología marina a La Paz, a Baja California Sur, ¿sí? Y cursé 3 años de biología marina sin estar convencido de estar haciendo biología marina y además no me iba muy bien. Entonces, una compañera de mi generación de biología marina era hija de un señor que era una familia de itinerante. Entonces vivieron en Mérida, vivieron en Zacatecas, vivieron en México, vivieron luego en La Paz cuando la hija estaba estudiando biología. Se movían por todos lados, pero el señor donde sea que llegaba armaba una compañía de teatro, amateur, súper amateur, y montaba pues con toda la diletancia del mundo, montaba Hamlet, Romeo y Julieta, Cyrano de Bergerac, Don Juan Tenorio, los grandes clásicos con compañías amateurs. Pues llegaba y las armaba y de donde sea sacaba actores. Y conseguía los apoyos de donde fuera y se presentaban en el Palacio Municipal o en las calles de Zacatecas cuando vivían allá. En fin, tenía esa cosa. Nunca supe qué se dedicaba y de dónde sacaba el dinero la familia. Pero ese era el señor. Y entonces un día en noviembre de 2002 le dije yo sabía que Diana era esta compañera y su papá era Diego Barajas. Y sabía que estaban montando Don Juan Tenorio porque era la época de Don Juan Tenorio en La Paz. Y de broma le dije a Diana, oye, ¿y no tendrá tu papá un papel ahí para mí? Y me dice, pues sí. Porque resulta que... No, espérate, estaban haciendo Don Juan. Ah, Don Juan, perdón. De Zorrilla. Y no sé si la conozcan. Pero Don Juan mata al comendador y mata a Don Luis la misma noche y se escapa y regresa, no me acuerdo si 10 o 15 años después, y ya es cuando se encuentra con las esculturas. Y entonces tiene un diálogo con el escultor y el escultor le dice, sí, mira, este era el comendador, todos los mató un tal Don Juan. Bueno, el chavo que hacía a Don Luis se moría, subía, se cambiaba y regresaba para luego así del tercero al cuarto acto para hacer al escultor. O sea, era un chavo que se moría, subía, se cambiaba rapidísimo, bajaba todo sudado y hacía el escultor. Entonces me dijo Diana, pues a lo mejor puedes entrar del escultor para que el chavo que hace a Don Luis descanse. Y yo de güey dije que sí. Y entonces me empecé a aprender, pero aparte fue así de, sí, te tienes que aprender este texto en verso. Y yo, a la fecha me acuerdo más o menos de algunos pedazos, porque sí fue así de nerviosísimo. Y claro, el estreno estaba hiper tembloroso y me gustó.
Y me la pasé, más bien, no es que me haya gustado tanto, me gustó más que biología marina. Exacto. Que ese es un punto importante, no fue que ya encontré mi vocación. Pero ahora sí que fue lo que te salvó para salirte de Fue lo que aproveché de pretexto para salir, porque tampoco me encantaba vivir en La Paz y, en fin. La cosa es que eso fue 2002, yo también me quedé de necio 2003, pero en 2003 montaron Cyrano de Bergerac y me dieron a Cyrano. Y además, debo confesarlo, hacíamos la más irresponsable de las peleas en escena. Sí, como no. siempre lo mandaron. Era improvisada. O sea, no sé si... a la piñata. Ups, no sé si ubican Cyrano, o sea, vengo a dar un curso de combate y confieso estas cosas, pero no sé si ubican Cyrano de Bergerac. Bueno, al principio, muy al principio de la obra, hay una representación teatral. Cyrano le prohíbe a un actor que se presente porque está enamorado de la que él está enamorado, entonces lo amenazó con que si volvía a salir de escena lo mataba. Y la cosa es que cuando sale Cyrano a interrumpir la función, un conde le dice a uno de sus compañeros de corte que frene a ese insolente que se atreve. Y entonces empieza a insultarlo con lo de la nariz y se arma la pelea. Pero nosotros teníamos unas espadas que había hecho un herrero, así enormes, como de este tamaño, hipermedievales, con una empuñadura que era como de... así no la podías agarrar fácil. Y aparte estaba decorada no con estambre, pero con algún hilo así grueso. Entonces como que se resbalaba. Y aparte eran pesadísimas, eran como de solera. Y pues había que pelear y la improvisábamos. Todo lo que no se debía de hacer lo hacíamos. Y mis papás fueron a verme a La Paz, fueron a ver la obra. Y resulta que mi papá era muy amigo era porque el amigo ya se murió, mi papá ahí sigue, pero era muy amigo de Carlos Payán, que probablemente no les suenen estos nombres, pero como mi papá era periodista, Carlos Payán era de los que se salieron del Excelsior y fundó La Jornada, cuando hubo un golpe de estado de Luis Echeverría. Fundó La Jornada. Entonces mi papá y él se conocían desde los 70s, que eran periodistas juntos. Carlos Payán, años después, fundó junto con el primero Ibarra Argos, y Casa Azul era la escuela de Argos. Y mi papá medio sabía de eso. Entonces cuando fueron a verme a La Paz me dijeron: oye, te vemos disfrutando más el escenario que el laboratorio, ¿por qué no pruebas? Yo tengo un amigo. Tengo un amigo que tiene una escuela. Yo que iba a saber que esa escuela era Casa Azul. Yo dije: pues sí, me quiero de La Paz, no quiero seguir estudiando biología marina, es el pretexto ideal. Me quiero regresar a México, es el pretexto. Y me regresé y me puse a ver talleres y empecé a estudiar los tres que te dije: conciencia, expresión corporal con Marcela Aguilar, laboratorio del actor con una maestra española, y combate escénico. Marcela Aguilar es la pareja de Rábago. De Rábago, exacto. Sí. Una costarricense, Sí. maestra de corporal. Ahorita ya casi no da clases porque ya está grande, pero durante mucho tiempo fue una gran maestra. Entonces fui a Casa Azul, me gustó, me metí a talleres y un año después yo pretendía seguir en talleres y me dijeron: oye, y Daniel incluido, me dijeron: oye, pues prueba la carrera, ¿no? Ya llevas un año haciendo talleres, no te la vas a pasar haciendo talleres en esta escuela, mejor prueba la carrera, ya si no te quedas, pues prueba otra cosa. Y me acuerdo perfecto que el día que dieron los resultados de Casa Azul para la carrera, yo estaba en casa. Hablamos mucho de Daniel, ¿lo conocieron la vez pasada? No. Bueno, Daniel Martínez, bueno, creo que a algunos les he platicado de él, es un actor que ha salido en varias novelas, en películas, viene seguido a Durango. Creo que la última vez fue hace un año, no me acuerdo qué película vino a filmar, pero es un gran actor de muchos años y es el maestro de todos nosotros de combate escénico. todo lo que sabemos Isaac y yo es cortesía de Daniel, y Miguel fueron nuestros primeros maestros. Pero entonces Daniel me dijo: pues métete, y ahí voy. Y el día que dieron resultados yo estaba en casa de Daniel y les dije así casual: sí, hoy dieron resultados. Y todos: ¿cómo no se va a ver? Y Daniel vivía a 2 cuadras de Casa Azul. Entonces me dijeron: vete ahorita mismo, y si te quedaste, pues regresa y danos una buena noticia. Fueron los primeros que se enteraron que me quedé en la escuela. Que todavía era el tiempo donde teníamos que ir a ver las listas a la escuela por internet y por teléfono, nada. O sea que ahí era divertido porque podías llegar y ver a gente muy feliz o gente Llorando, exactamente. gente muy triste. Ahorita ya ni te enteras. Pero sí así: no. Y eso era Casa Azul, que era amable, pero la ENAT la ENAT así, pum, las pegaban afuera. Ahora el que se quedó, se quedó.
O sea, sí llegué. Luego me metí a la carrera, estudié los 3 años, en la carrera descubrí que me gustaba, y me la pasaba muy bien, y conocí a uno de mis grandes maestros, maestro Isaac también, que se llama Jorge Ábalos, que fue nuestro maestro de verso, por ahí para el que le guste el siglo de oro. Y es un maestro que es de aquí de Gómez Palacio, Durango. Exacto, duranguense. Y él me inculcó el gusto por el verso. Entonces, digamos que yo salí de la carrera gustándome el verso, ya haciendo combate y pues, haciendo mis pininos de actor. Y 18 años después, pues hago las 3 todavía, ya mucho menos actuar. Y pues combate me quedan como 2 años. Ay, pero pues así llegué. Sí. Así llegué. Y en el camino, pues nos conocimos todos. Así es. Bueno, en los inicios estabas muy clavado específicamente en el combate escénico. Obviamente te enamoraste del siglo de oro también desde la escuela, pero siento que siempre en tus primeras chambas, así que mi primera chamba, era pues casi la mayoría cosas de combate. Sí. Creo que en alguna ocasión asistías en sus clases a Miguel y a Daniel en el CEPAC, en Argos, no me acuerdo en qué otra escuela particular también estuviste dando talleres. ¿Cómo? No sé si haya sido lo mismo, porque de repente también, pues en la Ciudad de México, pues hay que comer y hay que pagar renta. Entonces a nosotros nos puede gustar otra cosa, pero de repente hay como ciertas cosas que te llaman porque sale trabajo. No sé, por ejemplo, me pasaba mucho con la iluminación. Claro. De que yo quería actuar, y de hecho una vez me pasó que un amigo me habla porque iba a montar una obra, y no, sí, mándame el libreto, quién sabe qué. Total, platicamos como 15 minutos, y es, ¿en qué personaje voy a hacer? No, es para hacer la iluminación. Entonces, no sé si a ti te pasó porque te veía haciendo más cosas de combate escénico, que de repente a lo mejor querías hacer cosas distintas, pero te llamaba mucho como el trabajo, o sea, te buscaban mucho para trabajos de combate escénico más que para otra cosa. Sí. ¿Sí? Y además tuve suerte porque, pues la verdad es que tengo mucha suerte, no es que no busque trabajo, y tampoco es que esté en la actitud del trabajo me llega solo porque no es cierto, porque para que el trabajo llegue solo, pues primero hay que dejar un buen sabor de boca, porque si no, en lugar de que el trabajo llegue solo, te quedas solo sin trabajo. Entonces, pues yo tuve mucha suerte porque salí de Casa Azul y les decía, yo ya sabía hacer combate, porque como aprendí desde el 2004 y luego 2005, 6 y 7, que fue el tiempo que yo estudié en Casa Azul, pues me escapaba con Miguel y Daniel de pronto al CUT a darle una que otra clase cuando tenía tiempo libre, o me animaba con algún taller cuando había chance y yo podía ir a ayudarlos, o me decían, oye, porque el tema es que nuestros maestros, Miguel y Daniel, uno de ellos, Daniel, como lo acaba de decir, Isaac siempre tiene trabajo de tele o de cine, entonces muchas veces faltaba, incluso al CUT. Exacto. O sea, faltaba por periodos largos. Cuando Daniel faltaba es que entraban Isaac o Javier, o entraba yo ya más adelante, o todos como que de pronto cubrían la ausencia de Daniel hasta que Daniel regresaba. Y en esas ausencias también les tocaba a veces montar peleas. De hecho me tocó el Hamlet de Gurrola. Juan José Gurrola era un director muy particular. De la vieja escuela, medio loquito. Bastante loco de la vieja escuela, pero pues, genial a final de cuentas, provocador, y, pues, a veces le salía y a veces no. Y montó un Hamlet que fue muy famoso porque lo actuaba Daniel Jiménez Cacho. Él era Hamlet y tenía de Claudio, al papá de Hamlet, a Ignacio López Tarso, inicialmente. Luego Nora Manek era Gertrudis, y un cuate que está bastante pirado también, que se llama Nicolás Núñez, que hizo un libro que se llama Teatro Antropocósmico. Un cuate que dice que estudió con Grotowski, creo que sí, pero él hizo a Laertes, pero estaba medio raro el casting. Ahí vi a Farnesio Bernal también por primera vez porque era Bologna. Pero la cosa es que Gurrola es muy famoso por sus inclinaciones báquicas, por decirlo amablemente. Chupaba mucho, era famoso por ser un eterno borracho.
y así dirigía. Y en esa obra de Hamlet peleaban Laertes peleaban Nicolás Núñez y Daniel Jiménez Cacho, y le habían llamado a Daniel y a Miguel para montar la pelea, pero Daniel no pudo estar, y entonces Miguel me dijo, oye, échame la mano. Y así empecé. O sea, yo antes de salir de la carrera ya tenía... O sea, esa fue tu primera chamba de coreografía. No pagada, obviamente. Sí. Yo echaba, pues había que pagar piso. Ya para cuando salí de la carrera, tenía chambas de actor, pero entonces ya Miguel me empezaba a llamar a hacer combate, y aparte pues como no tenía nada que hacer y vivía cerca, pues claro, porque salir de actuación es salir de hecho al desempleo. Como no tenía chamba y vivía cerca del CUT, me lanzaba a las clases del CUT con Miguel, y ahí empecé. De hecho yo del CUT no cobré un peso nunca por dar clase. De hecho creo que nadie. Me empezaron a pagar la noche de combate cuando empezó a salir. Ándale, hasta ahí. Pero de hecho voy a apoyar en las clases. Nunca. Yo decía, bueno, pues aprendo. Y ahí empecé a chambear con ellos, y luego Miguel y yo nos volvimos muy cercanos en términos no solo de amistad sino laborales. Entonces empezamos a trabajar mucho. Me llamaba Miguel para dar un taller, ya no trabajaba tanto con Daniel. Y luego vino la primera noche de combate, que fue 2008. Bueno, luego es un decir, meses después, y pues se armó, y luego vino la segunda el año que entra, y luego tercera, y así más o menos. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, me empezaron a ubicar mucho más de combate. O luego me llamaban para actuar y pelear. Entonces me decían, bueno, vas a actuar, pero también, como sabemos que le sabes a las peleas, échatela tú. Y luego, igual para llamados de tele, para cositas, pues ya me llamaban, porque no, necesitamos que recibas un golpe. Necesitamos que, una vez, ya pasó mucho tiempo, o sea, mucho tiempo después de haber salido de la carrera, me hablaron un día para una novela horrible. Tiene como 3 años esto, con una actriz que se llama Gretel Valdés, no sé si alguien la ubica. Sí. Es disque famosa, yo no sé ni por qué. Pero pues como estamos en confianza, uno puede decir esa pinche actriz que... Tú me dices después que tengo que editar. Nada. Así va, como va. Pero un día me llamaron para ser extra, glorificado, porque me dijeron, es que Gretel necesita recibir una madriza y que no le peguen en serio. Y yo dije, bueno, pues sí. Y estaba chistoso porque ponían a una doble de acción a recibir los primeros golpes. Yo estaba encima de ella así, porque se supone que era un cuate que la armaba de pedo en un restaurante, y ya estaba medio tomado, y el personaje de Gretel se metía y le tocaba hasta que alguien la defendía. O sea, le tocaba que el borracho la echara contra una silla y le pegara, y entonces yo era ese borracho, pero yo era al mismo tiempo doble de acción, porque dijeron, bueno, no la lastimes. Y las primeras escenas donde la chava tenía que caer contra la silla era la doble, pero había una toma donde ya se veía que era Gretel, y ahí sí ya pues había que estar encima. Y me dijo, bueno, nada más ten cuidado. Y yo con ganas de decirle, mira, déjame platicarte una historia. No soy mamón, pero no mames, no te voy a tocar y voy a hacer que todo parezca violento. Y entonces le dije, no te preocupes. Y voltea para el otro lado. Exacto, le dije, no te preocupes, tú nada más pon los brazos aquí y no hagas nada más. Dije, yo me encargo del resto. Y así, y para eso me llaman. Entonces he trabajado principalmente de eso. Y luego lo que nos acaba pasando es que, no sé si a ti te pasa con todo lo de iluminación, pero lo que nos acaba pasando es que como somos los que sabemos, acabamos enseñándolo sin querer. Sí. Que fue lo que nos pasó en combate, pues como éramos los únicos que sabíamos las peleas, tarde o temprano uno acaba convirtiéndose en el que lo enseña a otra persona, y tarde o temprano te conviertes en maestro, y al rato ya cuando menos te das cuenta vives de dar clase. Y esa es otra, pues también como había poca chamba, pues siempre la chamba está bien peleada. Pues si salían talleres de combate era ingreso, si salía una montaje de pelea, ingreso, si salía una asesoría, ingreso. Sí. En lo que salía la de actor, o peor aún, en la que te pagaban, la que habías hecho 2 meses antes. O trabajabas haciendo todo lo demás para poder hacer el proyecto donde no te iban a pagar, pero te gustaba un chingo. Sí, por ejemplo, este es no es para que vean, es que se pone bueno. No porque uno esté en México y haciendo teatro quiere decir que las cosas son mejores. Uno de esos proyectos, el último que hice, que a mí me gusta, ¿les has dejado aquí el espacio vacío? ¿El libro? Sí. ¿O le han echado un ojo? No, en teoría no hemos leído.
hemos comentado algunas cosas, pero no. Bueno, Peter Brook, muy importante, hablaba de 4 tipos de teatro. Entonces yo siempre digo que el quinto teatro es el que no menciona para que nadie se aleje del medio, que es el teatro heroico. Entonces el teatro heroico se hace cuando todos los horarios de todos están ocupados y es imposible empatarlos hasta que ves que a las 11 de la noche hay un espacio. Y pues a las 11 de la noche en casa de quién. Y quedarse a dormir ahí para... Si tienes suerte, si no tienes que pagar un Uber para regresar a tu casa o ver de qué más. Entonces, no, pues de 11 a 1, ¿no? Pues sí, de 11 a 1. Y al día siguiente tengo clase a las 7, no importa. ¿Y quién va a pagar el transporte? No, pues no, yo pongo de mi... no importa. Y luego ya cuando la obra se acerca es, bueno, pues ¿quién tiene cosas en su casa? Pues yo. ¿No? Este vestuario, escenografía, utilería. El famoso producción es mi abuelita. La tía de mi tía. Entonces la tía, necesitamos unos jarrones chinos de la dinastía Ming. Mi tía. Y entonces Teatro heroico. es el teatro heroico porque, o sea, una vez que superas esa etapa, ya que está más o menos lista, es, pues, ¿cómo transportamos las cosas? Pues en los coches de 3 o 4, en la cajuela. Ahí lo metemos. Oye, pero no hay bodega, no importa, en mi casa. En el Uber, le doy una lana más, pero denme chance de... Exacto. Y luego, pues, ¿quién la transporta al teatro? Pues nosotros. Entonces, el día que estrenamos, no importa, estamos transportando cosas a las 10 de la mañana para dar función a las 5, hechos pedazos. Ese es el teatro heroico. Pero, por ejemplo, en ese teatro heroico, la última vez que lo hice, dimos 9 funciones de Shakespeare, que tampoco era cualquier cosa. Y por las 9 funciones que duraban 2 horas 15, corriditas, ganaron, porque yo no dije, no, yo por dignidad no, ganaron como 1,500 pesos. No por función, por toda la temporada. Pero el teatro que todos dijimos cuando se presentó, lo queremos hacer. Y desde un principio se dijo, no va a haber paga. Y fue ahí cuando dijimos, no importa. Que bueno, ahora lo triste es de que aquí está como en los estándares de salarios locales, pero ahí en México sí es pues es hacerlo, es nomás para los taxis, para el transporte. Entonces lo que he descubierto es que dar clases es tener un ingreso no fijo, pero seguro. Semifijo porque no sabes cuándo te van a decir gracias. Ya esta clase no se da o no se inscribieron o... Exacto. O lo que o sea. Como burócrata termina el semestre y a ver si para el siguiente. Claro, entonces lo que vi es que se puede vivir así y la única manera de hacer ese teatro que teníamos ganas de hacer era sí, pero no me toques mis clases. Ahora le va ensayo a las 11, ensayo a las 4, pero yo de tal hora a tal hora tengo que dar mi clase. Y bueno, pues tarde o temprano con el verso me pasó lo mismo, pues de saberlo, un día mi Jorge, ahí sí, porque yo a Jorge le tengo muchas cosas que agradecer, el maestro, nuestro maestro de Siglo de Oro, un día me dijo, oye, no puedo dar el curso del seu voz por trabajo, ¿qué onda? ¿Me sustituyes? Y ahí empecé. Y de ahí vino Casa del Teatro y de ahí pues uno empieza a hacer... ¿Viste también clases de verso en Casa del Teatro? Doy ahorita todavía, combate y verso las dos. Y así pues uno va agarrando chamas. Ahora no me lo has preguntado, pero igual lo voy a decir. Y yo me imagino que es parte de la filosofía que compartes con ustedes. Pues uno tiene que ser impecable en su chamba. O sea, la única manera de que te den trabajo es ser impecable en la anterior. Tener una ética de trabajo muy clara. Porque podemos ser desmadrosos y lo que sea, pero llegar tarde a un ensayo, nunca. Llegar sin el texto, no. Llegar sin estudiar, no. Dar una función con flojera, no. Todas esas cosas se van sumando para que uno se haga de una disciplina por un lado y la recomendación por otra. Uno se convierte en un actor a la que la gente llama porque, ni siquiera porque qué bárbaro, sino porque pues, eres cumplido. O sea, da gusto trabajar con gente así. Uno lo que menos quiere en medio de un proceso escénico es estar estresado porque los demás no hacen lo que tienen que hacer. De hecho ya, bueno, aparte de las compañeras que están esperando resultados, ya hay 2 personas que acabaron en el ENAT y el chavo que te platicaba que había acabado en el TIC. Y era durante sus clases, en sus carreras, era lo que platicaba con ellos.
es desde la escuela. O sea, parece que no, pero los maestros van echando ojo de cómo uno trabaja incluso desde las mismas clases, y cuando uno termina la carrera, muchas veces hasta nuestros mismos maestros de la carrera eran los que nos buscaban para un trabajo de asistencia, de clases, porque como ya nos conocían y nos tenían confianza, o incluso la recomendación, que alguien necesitaba un actor, un iluminador, un jalacables, lo que sea, y era háblale a tal persona. Y es exactamente lo que dice Ramón, un poco la filosofía también que tomé yo de Madrid, esto de que el trabajo nunca traiciona. Y el trabajo siempre es nuestra mejor carta de recomendación. O trabajo llama trabajo, como hay un montón de frases al respecto, pero de alguna manera es lo que abre el camino. No, y lo del trabajo nunca traiciona no nada más tiene que ver en un sentido de conseguir chamba, sino también de que si estudiaste, si analizaste tu personaje a fondo, si de verdad trabajaste sobre él, a la hora de que te pongas en escena, por más difícil que sea, si hay un respaldo de estudio, no vas a encontrar la traición del no saber qué hacer en escena. O sea, el trabajo no traiciona tanto en el sentido de lo profesional, como tampoco traiciona si trabajaste para el personaje. Exacto, sí, trabajo efectivo. Ajá. Porque luego también hay trabajo, creo que alguna vez lo hemos platicado de que o sea, puedes hacer un montón de trabajo físico, vocal, lo que tú quieras, pero si no está enfocado y encaminado a lo que realmente debes hacer, pues realmente hay mucho trabajo que no te sirve de mucho. Exacto, y el trabajo no traiciona, porque estar en escena, pues yo no sé a ustedes porque les gusta, pero es horrible. No, es que de verdad, una vez platicando en una entrevista igual, yo dije, es que a mí me da miedo salir a escena, porque cada vez que salgo sé que algo puede salir muy mal. O sea, estás todo el tiempo enfrentándote al momento presente en el que tú crees que está todo controlado y algo puede salir mal. Algo puede salir mal desde que se vaya la luz, que no sé, todo funciona a oscuras. No me ha tocado. A mí sí me ha tocado. En el círculo teatral estábamos dando función y se fue la luz. Pero pasa algo muy curioso. Esa vez yo estaba de actor y otro día me tocó de espectador. Pasa algo bien chistoso. El teatro, si los actores dicen no nos rendimos, el público responde igual. Yo les voy a contar estas anécdotas. Estábamos dando función de una obra en el círculo teatral, se fue la luz a nuestra última función y había, porque estábamos en la última, una cámara grabándonos y prendieron el flash de la cámara y la única iluminación que teníamos eran las cámaras más grandes de aquel entonces, que proyectaban un flash, de esos que se levantaban y echaban una luz, y los actores dijimos, seguimos con esa luz, va, y el público dijo, órale, va, nos echamos la función así. Entonces fue una función en penumbras prácticamente. Luego otro día me tocó de espectador que se fue la luz y ya, eso fue hace poquito, la gente sacó sus teléfonos y empezó a iluminar el escenario. O sea, como que el público dijo, ¿ustedes le siguen? Va, nosotros le seguimos. Y otro día me tocó, a lo mejor esta supiste, había una obra que se llamaba... Es una obra de leñero sobre unos luchadores. No sé mejor si de leñero. No era la de... Que estaba Medín. Sí, de Medín. Sí, Medín, Félix. Ay, sí, ¿cómo se llamaba? Lucharán o las tres caídas o... Ahorita me acuerdo, pero sí. Estamos buscando el título en la cabeza. Porque teníamos muchos amigos en Máscara contra Cabellera. Máscara contra Cabellera. Oscar Serrano estaba también. Oscar Serrano, Elena, Marcela Peregrino. Exacto. Sí. O sea, puro conocido. Y muchos del CUT, además, puro compa del CUT. Y dieron función en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, y cayó un aguacero que nos empezamos a inundar, porque las butacas estaban pues, a nivel de piso en la Casa del Lago, en el espacio para la Casa del Lago. Un pequeño paréntesis. En esa obra de teatro, digamos, el clímax de la obra es que uno de los actos era una pelea real de lucha libre. Armaban un ring en escena y entonces los personajes andaban entre el público como si fueran espectadores de una lucha libre, valga la redundancia, pero realmente era como ver una función de lucha. A mí me tocó ver una de las funciones y el público se prendía igual como si fueran las luchas, y los actores arriba
igual se entrenaron, varios de ellos ya sabían algo de lucha, pero se entrenaron con luchadores profesionales. Entonces, esa escena de la lucha era una belleza estar ahí, ver ese momento de la obra. Entonces no me lo imagino cómo fue en medio de un chubasco. Pues para empezar cayó así durísimo, durísimo. Y además había una lona, les protegió una lona, pero el golpe de las gotas contra la lona mató todo lo que se podía escuchar. Les pasaron un micrófono y el problema es que pues, yo nunca supe cómo se veía esa obra de otra manera. Pero en lugar de estar actuando así, se pasaban los micrófonos. Entonces háganme cuenta, yo era un actor y Isaac otro y era, vas a ver cómo en esta pelea no sé qué. Y él me decía, y estábamos así, estaban compartiendo un micrófono. Entonces el trazo, adiós. El trazo murió, porque era todo el tiempo estarse pasando el micrófono con tal de que el público escuchara. Pero como no se canceló la función, y luego los que estábamos de espectadores estábamos en unas sillas de plástico, pues como de jardín, en medio del lago, y de repente el lago empezó a alcanzarnos los pies y tuvimos que acabar viendo toda la función así, con las piernas recogidas, y aparte viendo cómo los actores se pasaban el micrófono, porque si no era imposible escucharlos. Entonces ese también fue teatro medio heroico. Y otro día me tocó, ya que está Brecht acá afuera, una obra que se llama La Boda. Creo que el nombre completo es la boda pequeño burguesa o algo así, muy a lo Brecht. ¿El montaje de Casa Azul? No, ya montaje fue de la teatrería. Es una boda y todo sale muy mal. Se casan un par de personas y todo sale fatal. Tenemos que leer esa obra. Es muy divertida, sí. Es muy divertida. Además todo se hace pedazos. O sea, el pastel se hace pedazos, las mesas, todo se vuelve un caos. Pero decidieron hacerla en un salón de fiestas, salón por decirlo de una forma, era un jardín. Era una especie de estacionamiento largo y ahí pusieron las mesas. Y el concepto era, todos los espectadores somos asistentes a la boda, somos invitados a la boda. Y entonces en las mesas se servía mole y arroz y chupe. Y los actores, obviamente estaban las mesas dispuestas y los actores tenían, los que se casaban, la mesa al fondo. Pero el resto de los actores, o sea, los tíos, los padrinos, las madrinas, los amigos, no sé qué, se sentaban en diferentes mesas entre el público y comentaban las cosas con los espectadores. Entonces eras el espectador invitado a la boda de estos cuates. Y de repente empezó a llover. Y al aire libre. Cayó un chubasco y los actores siguieron y el público dijo, seguimos. Nadie se paró y se fue. Y el público se aguantó, medio se movieron a donde caía menos, se mojaron y los actores acabaron haciendo las escenas, incluida una de combate, en medio de unos charcotes ahí, arriesgándose horrible. Y además en COVID. Todavía estábamos como en el 2021, por ahí. Todavía había riesgos, entonces imagínense dar función con en semejantes condiciones. En semejantes condiciones, mojados todos, en una época donde una gripa era confundida con... Bueno, una época es como si fuera... hace 3 años. 3 años, sí. Sí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ni me acuerdo. Porque estábamos hablando del compromiso con él, que si el actor en escena, en el compromiso de continuar, el público iba con él. Sí, y sí es cierto, y sí pasa todo el tiempo. Entonces, pues no deja de ser ética de trabajo. Actuación. ¡Pum! Que obviamente has dicho que un poco el trabajo como actor no es como de tu mayor preferencia o gusto. Pero parecería como discurso final, pero me gustaría luego como tal vez desarrollarlo. Obviamente las diferencias entre grandes capitales como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ahora un poco Mérida y Veracruz, sí. Es, como lo platicábamos ahorita, yo creo que tiene que ver con disciplina, con trabajo, pero para ti, Ramón, ¿cuáles fueron tus claves, como tus caminos a seguir para hacer tu trabajo, para crecer en tu trabajo, para que se te abrieran las puertas de tu trabajo? Vamos, ¿qué le dirías a
estas personas de provincia No lo hagan. que, bueno, aparte, no, espérate, me quitas clientes. Yo creo que también tiene que ver, y lo platico mucho con ellos, de que la actuación es un trabajo como cualquier otro. Por eso mismo se trabaja, hay licenciatura en actuación, hay licenciatura para prepararse para este trabajo, entonces implica la misma responsabilidad. Y también como en cualquier otra licenciatura, en cualquier otra ingeniería, etcétera, es para Ramón, ¿qué fue lo que te abrió las puertas para encontrar tu camino dentro de, digamos, de esta línea de trabajo? Okay. ¿Qué te abrió las puertas para ti, Ramón? Okay. Entonces, antes de responder directamente eso, voy a aprovechar lo que dijiste, que es un trabajo como cualquier otro. El asunto, y esto alguna vez lo escuché de Gustavo Sánchez Parra, que a lo mejor ubican por Amores Perros, entre muchas otras, y pues, maestro tuyo, ¿no? Además, también de acrobacia. Sí, primer semestre. Y egresado del CUT, Gustavo. Una vez lo dijo en una plática. El tema es que, a diferencia de la mayoría de la gente que tiene un trabajo en un horario fijo y es libre los fines de semana, los actores tenemos más o menos la misma carga horaria de trabajo por temporadas. Ni siquiera que estás contratado por 3 años, es más bien lo que dure la temporada y los ensayos. Lo que dure mi proceso, es decir, desde los ensayos hasta la última función. Tenemos más bien esa carga horaria espaciada por temporadas y no fija para nada. Pero es irreal pensar que uno puede vivir de una sola obra. Sí. O de una, eso quedó en el pasado. Las generaciones de los 70s y los 80s podían vivir de temporadas teatrales de martes a domingo. Todavía cuando nosotros estuvimos en la escuela, nos tocó ir a ver montajes que tenían 50, 60 funciones, temporadas muy largas, que será como a partir del 2010, 15 para acá. Creo que es muy raro ver una obra que dure más de 10, 15 o 20 funciones. 4 fines de semana es más o menos el límite, de jueves a domingo. Y ya programaron otra cosa. Sí. Entonces, a lo que voy con eso es que seguramente han escuchado la típica frase de te vas a morir de hambre si estudias esto. Pues claro, te vas a morir de hambre en cualquier trabajo al que le dediques 2 horas a la semana. O por ejemplo, tu función dura 2 horas, multipliquen la jueves, viernes, sábado y domingo. 2, 4, 8 horas a la semana. ¿Cómo no te vas a morir de hambre en cualquier trabajo si trabajas 8 horas a la semana? Pues en cualquiera, ¿no? La mayoría de la gente dice, te vas a morir de hambre. Sí, te vas a morir de hambre si no trabajas en otras cosas. Lo que aprendemos nosotros es que al mismo tiempo que estás dando clase los lunes en una escuela, estás dando clase en otra los martes y estás ensayando ese martes en la tarde y a lo mejor tienes funciones... llamado de serie o de película o de comercial, que también puedes, y eso es más o menos, está bien y mal, porque está bien porque es mucho dinero, está mal porque te lo pagan 4 meses después y ya lo debes. Así es. Y entonces, y luego das una asesoría el miércoles en la tarde y luego das función de jueves a domingo en horario de teatro, pero te sale una temporada de teatro escolar o de teatro infantil los sábados y domingos a las 12 del día, entonces das la de las 12 y luego te vas a dar la de las 7 y la de las 6 a otro teatro. Y así es, o sea, la semana laboral del actor es estar yendo de un lado para el otro. O sea, no se traguen esa gran mentira que te vas a morir de hambre. Porque pues, la clave para no morirse de hambre, como en cualquier otro trabajo, pues es trabajar, ¿no? Ahora, ¿cómo logra uno eso? Ya tiene que ver con lo que dices. Me voy a ver bien cursi, pero mi papá, mi hermano y a mí nos inculcó la puntualidad. Entonces es un valor con el que crecimos desde niños. Ese valor, pues como ya lo traemos, lo replicamos a la hora de ser alumnos y luego de ser profesionales. Pues yo desde que trabajaba en la escuela, puntual. Y se pedía un trabajo hecho. Y luego, como tuve beca, me encargaba de teatro de cámara, que era para que lo sepan, la escuela Casa Azul funcionaba los fines de semana como teatro. Todos los espacios, pero salones pequeños, se prestaban para compañías independientes. Era Casa Azul, era una casa enorme como aquí el museo. ¿Cuál es donde está el café afuera? El Museo Ceniceros. Hagan de cuenta que era una casa igual, nada más que en cada salón, en el día eran salones de clases, y a partir del jueves por la tarde, después de las 6, 7 de la tarde,
todos los salones, o al menos los más grandes, los convertían en pequeños foros donde hacían convocatorias de obras de fuera de la escuela y se presentaban las obras de los alumnos de ahí de dentro de la escuela. Que ahí también esa misma beca la tenía Rubén, no sé si alguna vez te tocó trabajar con él. No, ya no, porque él salió y yo entré. Ah, ok. Pero él toda su carrera es un compañero que creo que ya también conocieron varios. Rubén Olivares, que es actor también de Argos, de la misma escuela de él, también de aquí de Durango, y es amigo mío desde que estábamos aquí en una compañía local. Pues, sí, y entonces tenían la misma beca, porque como era caro también en ese tiempo estar en Casa Azul, pues les daban el 50% o a veces el 100%, pero se tenían que hacer cargo de recibir al público, de la logística, de ordenar que ya empezó la función en este salón, en este. Era una friega, pero con eso pagaban la escuela. Y poner latas, olvídense de esto. Sí. Construíamos las latas con el socket, con el foco, con el cable, y luego armábamos nuestra consola con dimmers, y era completamente rudimentario nuestra tecnología, pero éramos los encargados de hacerlo. Y cuando empecé a trabajar en eso, que se llamaba teatro de cámara, pues también con las compañías, respeto, con la escuela no faltar y recibir al público y bla, bla, bla. Entonces, lo que les digo, hay que ser impecable. Te vas haciendo de una ética profesional donde la gente diga, en esta persona puedo confiar y por eso la puedo invitar a trabajar. Entonces, esa fue la primera, digamos, lo primero que siempre tengo en mente es ética. Ética, y no ir a hacerse pendejo en ningún lado. Algunas veces uno se puede sentir cansado, mal, y a lo mejor hace una función un poquito más baja. O un día también hay que ser honesto y decir, hoy no puedo. Y si hay la posibilidad de hacer rotación, yo me quedo sin voz en medio de la función y es horrible. Pero podíamos rotar, y si no, pues la acabo aunque se escuche así, rasguido. Pues ni modo. Entonces, ética para empezar. Ética implica puntualidad, y luego, como tuve maestros, como mis grandes maestros, que son Jorge Ábalos y otro hombre que se llama Rodolfo Obregón, teórico de teatro muy importante, pues mi formación es principalmente de estudio. O sea, más que de cuerpo, yo soy de los que, a ver, el texto, ¿no? Y es curioso porque parecería, como te conocemos más del combate, que eres una persona más física que teórica. Sí, no, pero cuando soy de estudiar para hacer personaje, me voy al texto, y el texto. Cuando hacíamos Shakespeare, pues también, ¿no? Está lleno de referencias, hay que investigar cada una, hay que entender qué es lo que está diciendo el personaje. Pues si el personaje dice, por ejemplo, no es Shakespeare, pero es Siglo de Oro, es Calderón de la Barca, si el personaje dice, quédate en este monte donde tengan los brutos su faetonte, pues hay que saber quién era Faetón. Entonces hay que meterse en mitología griega. Y ya uno entiende, ya sé qué está queriendo decir. Yo soy mucho de estudiar el texto. Y luego yo hago algo, se los paso si les gusta. Yo nunca marco mis textos con las líneas que yo digo. Ya ven que es costumbre que pues, marcas en verde o en amarillo o en rosa tus textos, lo que tú dices. Yo no me gusta. Yo marco las palabras del texto del otro personaje que detonan las mías. Y entonces me obligo a estarlo escuchando. Y lo que hago es que me toca estudiar el texto, y si yo tengo que contestar que, no sé, por ejemplo, un personaje le reclama a otro que nunca ha sentido amor en su vida. Y entonces yo digo, ¿cómo que no has sentido amor? ¿Que no te das cuenta de cómo te veo? No sé qué. Que es, digamos, en lugar de yo marcar, ¿que no te das cuenta de cómo te veo? No sé qué. Yo marco en el texto del otro las palabras darse cuenta o amor, porque sé que esa palabra es la que me va a detonar a mí lo que tengo que decir, y eso me obliga en escena a estar pendiente de las palabras que me van a detonar, porque esto de actuar es una cosa bien rara. Ya sabes qué va a decir, y ya sabes qué vas a decir tú, pero lo tienes que vivir como si fuera absoluto presente. Pero hay muchos actores que solamente se quedan esperando el pie, o que saben que el otro acaba cuando se calla y entonces ya tienen que decir lo suyo, pero no hay una conexión, no hay una consecuencia, porque tú me dijiste esto, yo digo esto, yo te respondo, que es como dialogamos en la vida todo el tiempo. Entonces yo lo que hago es que marco
por si lo quieren un día intentar, marquen en el texto del otro lo que detona el de ustedes. Y se van a dar cuenta cómo eso empieza a eslabonar de manera natural, por lo menos para mí. Hay gente que no le funciona. Entonces también soy de marcar así mi texto. Y luego esto me lo enseñó Marco Antonio García, que estaba en la CNT, que él también es norteño, pero no sé si de... de algún lugar fronterizo, no sé si Tijuana o Ciudad Juárez, o algún lugar de por allá. Este también ahí les va. Y este también te lo paso, porque lo vi, el día que lo vi dije lo voy a hacer. Y siempre le daré crédito a Marco. Ya ven que engargolas tu texto y te queda del lado derecho el texto y del lado izquierdo la hoja en blanco. Él lo engargola al revés. Para del lado izquierdo tener el texto y hacer todas las notas del texto del lado derecho. Y entonces tiene líneas. Entonces, hagan de cuenta, esto que les decía, si yo tengo que averiguar quién es Faetón, si lo veo del lado izquierdo, del lado derecho de la página, lo apunto en una línea recta. Pero lo veo en la izquierda, lo apunto en línea recta en la derecha, y entonces ya tengo las referencias directas en lugar de estar viendo y apuntando para el otro lado de la referencia. Si ya está bien fácil, lo lees de este lado, pues ok, esto y esto, pues también anoto así. Y es buena, ¿no? Y le doy todo el crédito a Marco desde que lo vi hacerlo. Entonces así trabajo, estudio. Y obviamente me tardo mucho en memorizar. No me gusta andar aceptando trabajos rápido porque me cuesta. Lo acabas haciendo, pero me gusta tomarme el tiempo. Y me gusta un día darme cuenta de que ya me lo sé de tanto leer. Yo todavía tengo la costumbre con Jorge Ábalos de escribirlos. O sea, escribir mis textos. ¿A todos? Sí. Pues también. Obviamente cuando es monólogo es mucho más fácil, más parte por parte. Y era de escribir cada texto de 3 a 5 veces. Porque era una cosa como de que no solamente la memorización, sino como en el hecho de conectarlo con una acción. Hay algo curioso, al menos que a mí me sucede, que en el ejercicio de escribirlo hay cosas que empiezan a procesar de manera distinta el texto. Pues sí, lo haces. Y curiosamente, después de estar pensando el texto, pasas al siguiente, pero ya memoricé el anterior. Entonces esa costumbre se la debo a Jorge Ábalos, y hasta la fecha todavía lo conservo de repente. O sea, como pueden ver, no deja de ser una profesión medieval esto. Sí. Exacto. O sea, por más inteligencia artificial, perdón, pero la memoria sigue siendo talacha. Sí. Ramón, sí. Obviamente por cuestiones de tiempo y sí. ¿Qué hay para ti ahorita en este momento? ¿Regresas a Ciudad de México? ¿Estás enfocado ahorita en cosas de beso? ¿Llegas a dar tus clases? ¿Qué hay en el camino de Ramón Caraval en este momento cuando regresas a Ciudad de México y continúas tu camino? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te planteas? ¿Qué hay en tu regreso? Por un lado está la parte de es mi trabajo, lo tengo que seguir haciendo. Porque uno dice, ¿a dónde vas? Pues a dar más horas, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa? Pues más clases. Formo parte de una compañía que monta una obra que a lo mejor alguien de ustedes la vio el año pasado, la obra que sale mal. Que estuvo en el Ricardo Castro, según me dijeron. Yo no vine. Sí. Yo me los alcancé en Torreón, me perdí venir a dar función aquí. Si no te hubiera visto desde el año pasado. El problema fue carísimo. Ya sé, es una obra muy cara, perdón. Ajá. Perdón, yo solo cobro. Sí. Yo no pongo los precios. Yo sé que es cara, pero pues, si volvemos a venir algún día, o si ustedes van a México y estamos en temporada, yo con mucho gusto les consigo, si no boleto, un descuento al menos, eso sí, porque sí nos dan, y hasta en gira. Entonces, el único proyecto teatral que tengo es, si se presenta una temporada nueva de esa obra, pues estoy en el elenco. Porque tenemos temporadas breves, a veces de 2 meses, a veces de 4, a veces de gira, y luego pasan un año sin que la hagamos. Y vuelve a salir unas funciones y las volvemos a hacer. Es posible que en diciembre haya unas por lo de la temporada navideña. Ese es un proyecto que vemos. Y luego, de clases, estoy dando una materia, por segunda vez en la vida estoy dando una materia que se inventó Casa Azul, que se llama Lectura y Escritura. Que puede parecer español para actores, pero no lo es. Sí revisamos español, obviamente, pero pues es así de... Chavos, no están escribiendo bien, no están leyendo bien.
vamos a trabajar sobre eso. Doy mis clases de lectura y escritura en Casa Azul, voy a dar actuación en Casa Azul también, en 2 grupos de principiantes, y luego voy a estar dando clases de verso en Casa del Teatro. Y de combate ahorita nada. O sea, combate, el último combate que voy a hacer en el año oficialmente es aquí en Durango. Ya no más. Regreso a dar clases y hasta que salga algún otro proyecto. Pero mientras, o sea que luego me preguntan, oye, ¿dónde das clases? Pues donde se dejen. No, donde se pueda, porque si es así de, ay, ¿y qué horario tienes libre? Pues en ese horario. Pues voy a estar todo el día dando clases, todo el día. Pregunta cursi, un poco ya cerrando. ¿Cómo te gustaría verte o estar en 15 años? Así que dijeras, estoy trabajando para dentro de 15 años verme de esta manera. Lo voy a decir igual, como la pregunta, como tú me dijiste que aunque suene cursi, yo voy a responder cursi. Me gustaría que se hablara de mí como nosotros hablamos de nuestros maestros. O sea, esa para mí sería una gran aspiración. Es decir, que en un futuro, así como tú y yo hablamos de Emma, de Jorge, de Rodolfo, de nuestros grandes maestros, que en un futuro las próximas generaciones puedan hablar de nosotros así. O sea, no, yo recuerdo al maestro tal, que bla, bla, bla. Es así, la verdad. Es un poco humilde la petición, pero pues también uno se tiene que encargar de eso. Y habiendo satisfecho al menos 3 proyectos que por flojo no he hecho, que tienen que ver con verso. Tengo intenciones de hacer tengo intenciones de hacer una cosa que se llama clave dicotómica, que es una cosa que se hace en ciencias para distinguir especies, pero con verso, para distinguir formas métricas. Lo tengo desde hace planes de hace años, no lo hago. Entonces, ¿qué me gustaría en 15 años haberlo hecho? Eso. Y que no me digan, oye, pues aquí hay un registro de que el 14 de julio del 2026... Sí, en este canal de YouTube dijiste que... Exacto. Entonces, esas 2 cosas, yo creo. Perfecto. Ramón, me gusta platicar, aunque sea así Encantado. de rápido, de encontrarte.